El debate de la crítica y sobre todo de lo que se llama la crisis del oficio del crítico, estuve haciendo como una investigación, arranca a mediados del 2000. Sight and Sound, una de las revistas más importantes de cine, en este caso inglesa, que la edita el BFI, un artículo, le dedicó un dossier en octubre del 2008. Y parte del concepto de crítico que hace Nick James, el que fue el encargado de hacer como la introducción a ese dossier que hizo Sight and Sound, preocupado por la crisis de la crítica cinematográfica. Por crítico cinematográfico es aquella gente, aquellos escritores que se dedican a hacer revisión de las películas y lo hacen para vivir, es decir, les pagan. Luego de eso, se hace un pequeño recuento, tanto en ese artículo como en otros que me encontré, incluso ya hay más de 20 libros publicados sobre la crisis o futuro, en fin, del tema que nos aborda hoy, que nos trae hoy aquí, con el declive de la prensa escrita, sobre todo en Estados Unidos y en UK, en Gran Bretaña, entre 2006 y 2009, 55 críticos cinematográficos perdieron su trabajo, porque ahora con la cantidad de entusiastas, eso que tú llamaste cinefagia, que puede ser positivo, pero tiene el lado negativo, hacen eso mismo y no hay que pagarles. Entonces eso ha declinado la contratación por parte de los grandes lugares donde uno solía publicar. Yo creo que casi, bueno, por lo menos sé que Pablo, Robert y yo, para hablar un poco de la generación que somos más contemporáneos, venimos de escribir en prensa y en revistas donde a uno le pagaban con regularidad, pues, ¿no? Eso ha decaído muchísimo y por eso el debate es internacional, ¿no? La cantidad de puestos de trabajo que se pierden y que todos estos bloggers, como dices tú, que lo hacen con muy buena intención, terminan haciendo el oficio que no necesita pagar quien anteriormente nos pagaba y entonces han declinado los puestos de trabajo. Entonces, no quería dejar de poner ese punto ahí, porque entonces, claro, hasta qué punto la democratización de la existencia de todos estos mecanismos que ya mencioné Robert y que no repito, blogs, los videoensayos, que ahora también es como un género nuevo que existe, donde hay cosas buenas, y malas y cosas más o menos. Todo eso crea una cosa que es muy positiva, porque efectivamente es una democratización donde el espectador deja de ser pasivo y de verdad coparticipa, ¿no? en el hecho de la discusión sobre las películas, pero que deja una serie de preguntas que se hacen y que yo realmente lo que voy a hacer en estos 5 minutos es plantear esas mismas preguntas que me he encontrado en un arqueo bibliográfico que hice. Yo me fui a arqueo bibliográfico más que para hablar yo, sino para proponer dudas, ¿no? Cómo los nuevos medios y los medios alternativos de alguna u otra manera influyen en eso que se suele llamar crítica, y si todavía podemos seguir llamando crítica a este concepto medianamente tradicional que hasta ahora había existido. Un periodista, o en el caso, por ejemplo, en mi caso, que no estudié periodismo, sino arte, una persona que estudió audiovisual y que se dedica a escribir en X medio y que recibió un estipendio y que además pues tiene un respeto, pues se supone que es estudioso de la materia. Lo que recalcaba Robert, ¿no? Que tenemos como una deficiencia en la formación de críticos, ¿no? ¿Cuál es la relación ahora con los blogs y todo este tipo de cosas de la crítica con la audiencia? Es decir, ¿se percibe como crítica o como comentario o como feedback del espectador? Ha cambiado todos estos nuevos medios a la crítica en su actividad y en su propia forma de ser escrita, porque al fin y al cabo es un género como lo es la reseña, que es diferente de la crítica, en fin, ¿no? Como lo es el ensayo, que también es diferente de la crítica, ¿ok? ¿Cómo transforma todos estos nuevos medios nuestra profesión? Y realmente si todos estos nuevos medios han hecho que la crítica se convierta en un ejercicio muchísimo más democrático. Estas son como las 5 grandes interrogantes que en un arqueo bibliográfico que hice se plantea todo el mundo, y creo que eso incluso nos hace preguntarnos si todavía se puede considerar que una época fue así. No estoy diciendo que nosotros los sentados aquí tengamos esa aura, pero una época se consideró que efectivamente el crítico era una especie como de
erudito es una palabra muy fea, pero por decirlo de esa manera, con esa palabra culta, es decir, una persona que podía aportar algo más al entendimiento del hecho fílmico, que es muy diferente a la reseña que se puede hacer cuando te paga una mayor para que le hagas publicidad a la película. Eso es otra cosa, ¿no? Yo diría que el futuro de la crítica cinematográfica, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, es bastante positivo. Creo que es un futuro amplio, creo que es un futuro diverso y que además es un futuro que se va multiplicando en diversas plataformas. Por tradición, la crítica cinematográfica se ejerció en medios impresos, sean periódicos o sean revistas, y poco a poco pues fue pasando el sombrero o pasando el testigo hacia la radio, hacia la televisión y recientemente a esta explosión del ciberespacio que creo que ha multiplicado y en cierto modo también atomizado a la crítica cinematográfica. Indudablemente creo que lo interesante de este nuevo universo, de este nuevo esquema para periodistas, para críticos cinematográficos, tiene que ver con la posibilidad de llegar a lugares donde la crítica probablemente no había llegado antes. Creo que hoy día, pues además de los medios de comunicación canónicos, tenemos blogóferas, tenemos revistas, tenemos magazines digitales, tenemos gente que hace crítica simplemente a través de plataformas audiovisuales, son youtubers críticos cinematográficos. Creo que incluso las mismas instituciones dedicadas al cine han aprendido a convertirse en cierto modo en unos replicantes y favorecedores de la crítica. Cuando pasas revista al contexto latinoamericano, especialmente en México y en Argentina y probablemente en Brasil, que es un universo que para nosotros se escapa un poco por el tema de la lengua, pues encuentras espacios y encuentras gente que está haciendo una verdadera labor de crítica cinematográfica en estos espacios. A lo que sí creo que también hay que comenzar a entender cómo el fenómeno de la crítica se va replicando en otros modelos de opinión cinematográfica, pero que no es precisamente crítica y que quizás es lo que está mordiendo más el propósito de la crítica. Y hablo no tanto ya de la cinefilia, que creo que es un fenómeno importantísimo que se manifiesta ya desde finales de los años 60, pero que hay una explosión en este momento de esa cinefilia, sino que creo que ya lo he comentado en otros foros y en otros encuentros. Creo que lo que más me preocupa a mí del futuro de la crítica cinematográfica es el tono, el tenor y el espacio de la cinefagia, que creo que ha ido creciendo muchísimo, y sobre todo en Internet, a través de cualquier tipo de redes sociales, sea Facebook, sea Twitter, sea Snapchat, por supuesto YouTube, pues la cinefagia creo que está haciendo una escalada impresionante y creo que es allí donde la crítica está encontrando quizás un enemigo, digamos, inocente, porque creo que lo hace de muy buena fe, pero que creo que es un lugar donde la crítica no está ejerciendo mayor labor. Por otro lado, creo que la crítica cinematográfica, tanto la que trabaja en los medios de comunicación, como la que crea sus propios espacios de comunicación, como la crítica que se desarrolla dentro de los espacios pedagógicos, creo que está creciendo y creo que está teniendo un empoderamiento importante que vale la pena destacar. Así que finalmente como futuro, creo que el futuro de la crítica no creo que esté en riesgo, creo que sí tiene que identificar determinados fenómenos que vienen motivados por la expresión de los nuevos medios, pero creo que por un lado está gozando de muy buena salud, especialmente creo que en Venezuela, a pesar de que sí es verdad que la crítica como tal, la crítica rigurosa es pequeña. Creo que hay un caldo de cultivo sobre la crítica cinematográfica que es muy importante y debe estar en permanente estudio, en permanente regeneración, pero también en una permanente formación, que quizás sea uno de los puntos flacos que tenemos en Venezuela sobre la crítica. La shitstorm inunda el oficio. Una corriente de spam se cuela por las redes oficiales y alternativas hasta cubrirte con su cloaca de ideas masticadas intrascendentes, mal digeridas. Secuestran la atención de una demanda cautiva, imponen un régimen de sofismas y memes.
viralizan el consenso de los leones desdentados, los ídolos rotos, los bingos de la bondad. Esperan bajadas o subidas de línea para adaptarse al estado del tiempo, acoplarse al mandato unidimensional y publicar la gacetilla condescendiente de la semana. De vez en cuando rompen con sus atavismos y deciden linchar a una causa perdida, a un chivo expiatorio, a una fuente infinita de prejuicios. Póngale usted el nombre y el apellido. Algunos de los más conocidos en la comarca del Desatino son Hollywood, la hegemonía de la pornografía apocalíptica, el largometraje lento del mes, el típico genio incomprendido. Hablando un poco más en serio, siempre hay una víctima y por lo general no viene sola. Dígame la industria criolla, defendida por una corporación, por una burocracia de enchufados. Es un caso sin remedio, nuestro Carterland en HD. Llama el deber patrio a subirse en el autobús de la nominada al Oscar del año. Por acto reflejo, los comentaristas de películas se pronuncian a favor o en contra del despropósito audiovisual. Empieza a correr la tinta de la nada, del vacío, de la autoindulgencia por Twitter y Facebook. Allí donde las estrellitas y los likes sustituyen a las opiniones. Mientras tanto, acontece el estallido cultural de un ejercicio subpagado y sobrevalorado. En campaña perpetua de crowdfunding, como las delegaciones criollas invitadas a festivales, pues escasea la plata, aunque sobran las ganas de desfilar por alfombras rojas rojitas. Hoy cualquier ridículo se cree la reencarnación de Juan Nuño y Alfredo Roffé, porque postea verdades de perogrullo en banda, del tipo, recomiendo ver la nueva joya de Michel Franco Chronic. ¿Cuál joya? ¿Cuál nueva? Franco moldea la primera cinta decente de su carrera, al menos se puede mirar, pero tampoco requiere ser elevado a un pedestal de figuras intocables. Convengamos algo. Si aproximamos la lupa, como Thomas Burnham, a los cuadros de los maestros antiguos, las supuestas gemas y los diamantes en bruto develan fisuras, astillas y grietas. Al considerar la perfección un mito de las culturas decadentes, el presente exige un pacto con las fuerzas de la demolición, la incorrección política, la disidencia urgida de argumentos. De igual modo, cabe asumir y superar la siguiente maraña de obstáculos y retos: la censura, los conflictos de interés, el conservadurismo ilustrado, el anacronismo de la Escuela de Frankfurt. Ya basta la Escuela de Frankfurt, ese verso se acabó, listo, superado. Las viejas categorías de análisis, las absurdas distinciones entre civilización, espectáculo y barbarie, ¡buf! Desastre. Los monopolios, los tabús, las sectas, los cogollos, las roscas dulces y las brechas generacionales, lo que llaman el gap generacional. Los nostálgicos del esnovismo radical escriben para ellos mismos en un éxtasis de onanismo cursi, desfasado e incomprensible. Se hace un handjob. Bien, Humberto Eco los denominaba los críticos del orgasmo, poseídos por su propia lectura arrebatada y rebuscada del medio. Los foros de la web, otrora lugares para la discusión, se volvieron espacios para el ajuste de cuentas, la puñalada trapera, los insultos, las descalificaciones, los diálogos de sordos, la explotación del ad hominem, la denuncia pirata, el reclamo plañidero. De repente surge un tema de dominio colectivo, la proyección de un fenómeno social, y el ambiente de velorio deviene en una fiesta patronal, popular, folclórica y participativa. Es divertido. Asisten invitados de honor, coleados, arroceros y los moderadores de costumbre, pero la celebración dura poco, dura poquísimo. Después regresamos al desierto de lo real, la quiebra de Maíz Santa, el desfalco de la villa, las chaborradas del SENAC, las colas, la miseria, el desgobierno, las marchas, los exilios, los crímenes, las fobias, las pantallas desgarradas, los salarios de miedo. Desde un no país llamado Venezuela, me dedico supuestamente a resistir en una trinchera minada y saturada, ahora convertida en círculo. Me pregunto si será vicioso. No tengo respuesta. Solo me gusta su olor a dinamita, a C4, a molotov, a bombas de fabricación casera. Las únicas fáciles, útiles y necesarias de producir. Lo demás exige debatirse en condiciones óptimas y normales. Me pregunto, ¿las tendremos? Ya basta de cuestionadores anómicos, anémicos, fashionistas, faranduleros, apolíticos, despersonalizados, tarifados. Por favor, cuelguen los guantes de látex y de seda. Alerta de spoiler. Nadie los va a extrañar, de pana. Muchas gracias. Bueno, yo creo que por ser el más joven del grupo, siento que de alguna manera, sí, me ha tocado.
de alguna manera me ha tocado ya montarme en la ola de lo digital, del internet, todo el mundo ve mucho cine, todo el mundo tiene derecho a opinar y la opinión de todos es válida. Entonces aquí comienza como una cosa que creo yo que es parte de los desafíos que tenemos los críticos de cine o los, en teoría, críticos de cine, porque publicamos en otra cosa que no sea un blog personal, que es, bueno, hasta qué punto hasta qué punto la dinámica que plantea el escenario web es la crítica contra la crítica. Antes un crítico sencillamente publicaba su crítica, quien sea que la haya leído decía me gustó, no me gustó, etc. Hoy en día creo yo que los foros no van de hablar de la película, van de hablar del crítico y lo que el crítico dijo, lo que el crítico no dijo, etcétera, etcétera. Y bueno, el espacio de Sergio además se presenta para el muro de Facebook de Sergio, que no es realmente un muro de Facebook, es un espacio dedicado a la crítica, tiene bastante sabor en ese sentido. Lo que por ejemplo hacía Carlos Caridad en Blogacine, que se armaban unas tánganas sabrosísimas. Y creo que de alguna manera el tema de escribir la crítica de la película que ahorita todo el mundo está hablando para figurar, para salir en los research de Google y de alguna manera estar como montado en la ola, siento yo que ha dañado un poquito lo que es la labor del oficio de crítico. Yo creo que aunque uno google ahorita, bueno, vamos a leer las críticas de Suicide Squad y salen 600 críticas de Suicide Squad, las 2 o 3 que de alguna manera para mí van a marcar la pauta, los que van a tener algo que decir son los que tienen corazón. Y yo creo que todos los que estamos en este oficio no estamos por el dinero, estamos por corazón. Todos nosotros arrancamos escribiendo mal pagados y seguimos escribiendo mal pagados, pero de alguna manera uno siente que la labor de la crítica, lo decía en algún momento el profesor Gamba, era casi que labor social. Y es verdad, es técnicamente labor social, sí, profesor Gamba. Bueno, aquí todos somos profesores, así que estamos más o menos en la misma onda. Creo yo que parte del desafío del crítico es ver cómo consigue su propia voz, que también tiene que ver mucho con el desafío del escritor, del director de cine, del músico, de todo. Estamos en una época donde todo el mundo suena igual y yo creo que el que suena diferente es la persona que de alguna manera agarra público o que de alguna manera hace que su crítica se eleve. También el crítico que no se queda como pegado en defender su punto de vista, en defender su ego, o en defender la crítica que escribió, más allá de defender los puntos por los cuales destruye o alza una película. Y también otra cosa que creo que es como muy importante, tiene que ver con el tema de la inmediatez del Internet. Yo soy tardo muchísimo para escribir, yo soy una desgracia para escribir, yo tardo una semana para escribir una crítica y es una paridera y es horrible. Es horrible, la gente cree que eso es una cuartilla, eso es una hora, pero no, es terrible. Y una semana de sufridera y cuando por fin publicas el texto, a los 2 minutos alguien medio lee por encima las referencias, googlea y automáticamente te lanza datos. Mira, no viste esto, pero esta es una película muda de 1923, que esto ya lo hizo Morneau, etcétera, etcétera. Y uno, bueno, probablemente esa persona sepa de mucho de cine o sencillamente son gente que va acumulando datos y googleando datos. Entonces llega un momento en el cual uno cuando publica como, bueno, vamos a ver por qué flanco me puedo yo defender de toda la gente que me cae encima, más allá de defender la película que te guste y ya. Yo creo que no solamente para nosotros, sino para cualquier persona entusiasta, cinéfilo o alguien que quiera o que sienta que quiere decir algo valioso respecto a una película, lo que va a hacer que suene por encima de los demás es conseguir su personalidad. Y lo otro, creo que también es importante ver desde qué lado alguien chuta. Yo creo que todos los críticos de cine tenemos como que un fuerte. Uno es el guión, el otro es la dirección de arte. Hay gente que se especializa en el documental. Bueno, aquí tenemos a 2 personas y especializadas en el documental porque saben muchísimo, por lo menos lo que yo leo. Gente que se especializa en psicoanálisis, gente que se especializa en actuación, y yo creo que la onda, más allá de querer abarcar más y más y más y más y tener una crítica plagada de datos y de mira todas las películas que vi, mira todos los libros que leí, la onda es como meterle más del corazón y de lo que uno se conecta con la película. En algún momento Memo Arriaga estaba hablando acerca de la adaptación y dijo algo que me pareció como muy, muy bonito, y además que Memo se autoadapta, entonces es una cosa como bastante hipócrita de su lado, pero vale. Y es que se supone que cuando uno va a adaptar uno debería leer un libro y después votarlo y escribir como con lo que te quedó del corazón. Y si tú haces esta adaptación desde este punto de vista de la película que vas a tener, el guión que vas a tener va a ser un guión bastante de corazón, va a ser original de alguna forma aunque esté adaptado. Yo creo que lo mismo pasa con la crítica. Yo creo que el reto es ver la película con los ojos desnudos y no estar pensando en fechas, cifras, nombres, etcétera, y sencillamente hablar de corazón de lo que te pareció la película. Y yo creo que así es como la gente te termina leyendo. Realmente quisiera darles un abrazo
a esas personas que creen que la crítica está muriendo, que creen que estamos en un momento de crisis, de destrucción, o sea, no, realmente una cosa es solidaridad humana con ellos, porque yo creo que estamos en el mejor momento de la crítica y en particular en el mejor momento de la crítica escrita en español, que es la crítica a la cual nosotros pertenecemos. El que cree que hace crítica venezolana nada más está un poco confundido, todavía vive antes de la globalización, ¿no? Las cosas que han ocurrido en los medios de comunicación cuando ocurre un cambio de tecnología es que alguna gente se queda sin trabajo. Eso ha ocurrido siempre. Yo me acuerdo cuando llegaron las Composer, que se quedaron sin trabajo los que montaban galeradas, y después se quedaron sin trabajo los de las Composer, y así sucesivamente. Hay un montón de gente que se ha quedado sin trabajo y otra gente que ha encontrado trabajo como consecuencia de los cambios tecnológicos. Yo creo que eso fue lo que pasó en la crítica. Se acabó el crítico malo pagado. Porque lo que hacía Tom McCarthy en Variety, eso lo puede hacer cualquiera. O sea, por favor. O sea, Tom McCarthy es un buen periodista. O sea, Tom McCarthy es un buen periodista de Hollywood. Pero, caramba, que Tom McCarthy, que además después lo recogió el Hollywood Reporter, o sea, le hace una crítica de Tom McCarthy en el Hollywood Reporter, por favor. O sea, eso es crítica, lo que llaman crítica impresionista, de puras impresiones personales, sin ningún tipo de metodología ni nada. O sea, entonces el crítico malo fue el que se ha quedado sin trabajo, ¿no? Y lamentablemente se descorrió el velo y la gente que estaba pomposamente instalada en los medios de comunicación, en sus sillones, frente a sus computadoras, considerando el welfare state, el trabajo seguro. Como yo soy de una época donde eso ya no existía, yo me río cada vez que alguien se queda sin empleo, ¿no? Porque yo nunca he sabido lo que era empleo fijo, ¿no? O sea, la estabilidad laboral para mí siempre ha sido una cosa muy vaga, ¿no? Pero bueno, toda esa gente se fue quedando sin trabajo porque evidentemente en cualquier post de Facebook tiene mayor profundidad que eso, ¿no? Y así lamentablemente ha ocurrido. Lo que ha ocurrido paralelamente a o sea, ha habido una distribución del poder en tanto que todo un montón de gente que lo que hace crítica expresionista, lucha, pelea, refilga, ruge, patea, expresa su amor, todas esas cosas que hace la gente por Facebook y en blogs y esas cosas. Bueno, mucha gente no hace eso, pero hay un buen número de personas que hacen eso, es lo que llaman buzz, o sea, murmullo, un ruido, un murmullo alrededor del cine, etcétera, etcétera. Bueno, eso no tiene ningún futuro laboral, ni pagado, ni nada. Eso es pura expresión personal, egolatría, necesidad de ir más allá de la soledad, angustias del corazón, congoja, no sé, alguna cosa psicológica tiene que haber ahí que yo no termino de entender muy bien. Pero lo que sí está, el problema detrás de este caos es que hay un elemento que no es caótico, que está bien organizado y que es muy poderoso, y es el hecho de que la industria transnacional, a partir de la década de los años 80, ha adquirido un poder salvaje como consecuencia del fin de las regulaciones empresariales en todo el mundo, y ahora nosotros tenemos empresas que así como en 1900, en un momento en la historia del cine les obligaron a los estudios a deshacerse de sus cines, ahora las empresas tienen absolutamente todo y uno encuentra que una empresa de cómic es la dueña del estudio, la dueña del cine, la dueña del canal de televisión. Entonces nos encontramos con un poder que tiene muy pocas posibilidades de poder tener un contrapoder, como en algún momento pudo haberlo sido la crítica. Es curioso, pero cómo el tiempo barre cosas. Hoy los Cahiers du Cinéma no significan nada. O sea, los Cahiers du Cinéma es una revista barrida por la historia. Yo creo que Jean-Michel Frodon fue el último que terminó de dar el último empujón por el barranco y ya ni circula, prácticamente no circulan, no publican nada en internet, es inaccesible. Uno se suscribe a los Cahiers y no le llega nunca. O sea, ese tipo de cosas pasan. Sin embargo, los blogs también se han convertido en lugares donde se han asentado lo que uno puede llamar una crítica seria. Y una crítica seria es una crítica que produce textos que pueden ser discutidos y debatidos. Si yo digo, no, esa película no me gusta, eso no se puede discutir. O sea, ¿te gustó o no te gustó? Es que esa actuación es horrorosa, eso es indiscutible. O sea, tómalo o déjalo, ¿no? Si uno dice que esa actuación está basada en el Actor Studio y uno pone un par de ejemplos, entonces ahí hay una cosa que podemos empezar a discutir, o por lo menos hay un texto racional, ¿no? Y en ese sentido creo que ha habido un desarrollo importante de una nueva cantidad de sitios web. Además, ahorita está la independencia, ya no hace falta, incluso los mismos Cahiers, un dueño es una empresa, era la que era dueño de los Cahiers du Cinéma, siempre lo ha sido. Una vez a Godard le censuraron un editorial, o sea, por ejemplo, o sea, ellos no eran los dueños de los Cahiers. Y el BFI es una cosa del gobierno, ¿no? Me imagino que con Cameron debe ser diferente que con Brown, ¿no? Y lo es. Y yo creo que justamente eso ha abierto la posibilidad de independencia para que mucha gente que hace trabajo serio
publique sus cosas. En América Latina hay lugares muy serios. Está La Fuga, por ejemplo. Es una de las mejores revistas de cine del mundo, se especializa en cine latinoamericano. Es una revista que se hace en Chile y colabora gente que escribe en español de todo el mundo. En Argentina les puedo mencionar Informe Escaleno, les puedo mencionar revistas invisibles, les puedo mencionar también bueno, está el blog de Roger Cosa, por ejemplo, otro cine, donde también el otro día incluso apareció David Ubiña, escribiendo por fin una crítica corta, y uno que había leído los ensayos de David Ubiña descubrió que David Ubiña es muy malo escribiendo críticas cortas, pero David Ubiña es uno de los grandes críticos del cine en habla en español. Está Iván Pinto en Perú, o sea, en Chile, o sea, está Mónica Delgado en Perú, o sea, hay mucha gente que está escribiendo buena crítica. Además, el campo de trabajo de los críticos, ustedes me perdonan compañeros, pero el campo de trabajo de los críticos nunca ha sido tan amplio, tan diverso como ahora. Lo que pasa es que uno tiene que entender cuál es el nuevo posicionamiento del trabajo específico del crítico. Y un poco es el hecho de lo que ocurre, quizás, lo que le ocurre a alguien cuando hace cortometrajes. O sea, nadie va a esperar ganarse una plata haciendo cortometrajes. Cuando uno hace cortometrajes, los cineastas, que supongo que son la mayoría aquí, esperan hacerse conocidos, ¿no? Y creo que un poco la crítica es más o menos que la gente sepa quién eres tú, cómo piensas tú, cuáles son tus picheos, o sea, cuál es tu capacidad, si aguantas 9 innings, si eres pitcher de relevo, si eres capaz de batear, si no bateas, más o menos esa es la idea, ¿no? Y está el mercado de trabajo de la crítica que se está abriendo cada vez más, que se compone de, en algunos casos, que la crítica puede ser remunerada. Yo tengo un poco ese privilegio porque dirijo una revista, a mí me pagan por eso, y hay un proyecto para que se le pague un salario decente a la gente cuando escriba ahí. Eso probablemente esté el año que viene, o sea, que se le pague bien a la gente por sentarse un mes a escribir, ¿no? Se le pague algo que haga que eso valga la pena, ¿no? Pasa que eso requiere un subsidio del Estado, que hay que presentárselo de una manera digerible al Estado. Pero está el campo de la crítica hoy, incluye la docencia. Todos nosotros vivimos en la docencia, creo. Tú también, yo creo que Robert no tiene otra fuente de trabajo, pero no vives de la docencia. Es docente, pero no vive de la docencia. Pero en todo caso, es parte de nuestros ingresos. Y yo conseguí trabajo como docente a punta de críticas, ¿no? Yo nunca estudié cine. O sea, y me conseguí trabajo en la Cinemateca Nacional con un par de críticas que no eran ni de cine, ¿no? La primera vez. La segunda vez era con un par de críticas de cine. Entonces, la docencia, nunca ha habido tantas escuelas de cine como ahora. En Venezuela nunca ha habido tantas escuelas de cine como ahora, y hay puestos de trabajo en esas escuelas que son para gente que es crítica, profesores de historia, profesores de análisis. Ahí está un profesor de análisis, profesor de historia del cine. Y el otro campo de trabajo de la crítica es los festivales, programación de festivales y programación en instituciones. Nunca en Venezuela había habido tantos festivales y nunca en Venezuela había habido gente que por lo menos puede recibir un cheque al año por haber programado un festival. Y nunca en América Latina ha habido tantos festivales. Entonces, el asunto del crítico es que si usted quiere ser crítico profesional, usted tiene que empezarse a dar cuenta que ese es su campo de trabajo y tiene que empezar a pensar que es hacia ese lugar.